Para estudiar el dominio de una función real, vamos a comprender primero que hay una serie de operaciones en matemáticas que no podemos hacer en el dominio de los números reales, algunas ni siquiera en el dominio de los números complejos. La primera operación, que vamos a llamar operación prohibida, es la división entre cero. Es decir, si yo tengo que dividir k, un número real, entre cero, esa división no es posible realizarla. Fijémonos, por ejemplo, si divido 5 entre 0, ¿por qué no es posible realizarla? Recordemos, si yo tengo que dividir 5 entre 0, no hay posibilidad de encontrar ningún número que al multiplicar por 0 nos dé 5. Bien, entonces, eso es una de las primeras operaciones que no vamos a poder resolver cuando estudiemos el dominio de una función real. La otra sería si yo tengo que hacer la raíz de un número negativo. Veamos por qué. Y veamos por qué esto sucede. En general, si esta raíz tiene un índice par, y porque si tiene un índice impar, sí que se puede realizar. Bien, si yo, por ejemplo, tengo que hacer, para que lo veamos claro, un par de ejemplos. La raíz cuadrada de 4. Para realizar la raíz cuadrada de 4, yo tengo que buscar un número que al elevarlo al cuadrado me dé 4. Es decir, por ejemplo, 2 al cuadrado. O también puedo poner menos 2 elevado al cuadrado. Si elevo 2 al cuadrado me da 4. Si elevo menos 2 al cuadrado me da 4. Y el resultado de esta raíz, en este caso, es 2, dado que la raíz y el cuadrado son funciones inversas, una se compensa con la otra, y aquí obtendríamos menos 2. Es por ello que nosotros obtenemos dos soluciones normalmente cuando hacemos la raíz cuadrada de un número positivo, la que es positiva y la que es negativa. ¿Qué es lo que sucede? Si yo ahora intento hacer la raíz de menos 4, pues por mucho que me empeñe, yo no puedo escribir un número al cuadrado que me dé negativo. Cualquier número que eleve al cuadrado, por la regla de los signos, me va a dar positivo. Con lo cual, no hay posibilidad dentro del mundo de los números reales de conseguir hacer la raíz cuadrada de un número negativo. En el caso de que el índice sea impar, sí que se puede hacer dicha raíz. Observemos. Si yo, por ejemplo, quiero hacer la raíz cúbica de menos 8, que tiene un índice impar, pues yo lo que puedo hacer es, tengo que escribir este menos 8 como un número elevado al cubo para cancelar el cubo con el exponente 3. Bien, por ejemplo, menos 2. Si hago la raíz cúbica de menos 2, la raíz cúbica de menos 8, como menos 8 es menos 2 al cubo, el resultado es menos 2 y es solución en el mundo de los reales única. Lo mismo se puede hacer para un número positivo. Si yo aquí en vez de menos 8 pongo 8, realmente sí podemos hacer la raíz cúbica de 2 al cubo y esto me va a dar 2. Perfecto, es decir que ya hemos visto que si el índice es par no puedo hacer la raíz de un negativo. Es algo muy importante a tener en cuenta cuando busquemos los dominios. Bien, ya tenemos dos operaciones prohibidas y la última operación prohibida es si yo quiero hacer el logaritmo en base, la que sea, de un número negativo o 0. Es decir, un número menor o igual que 0. Por ejemplo, yo quiero hacer el logaritmo en base 2 de menos 3. Tengo que buscar un número que al elevarlo a 2 obtenga menos 3. Recordemos esa definición de logaritmo. Recordemos también que cuando yo hago un logaritmo, la base
es siempre mayor que 0. Si la base es siempre mayor que 0, ponga el exponente que ponga aquí, es decir, 2 elevado a x, jamás me puede dar menos 3. Es imposible. Si el exponente es negativo, lo que hago es invertir esta base, pero en todo caso, si yo tengo un número positivo elevado al exponente que sea, jamás me podrá dar negativo. Y es por ello que yo no puedo hacer el logaritmo de un número negativo. ¿Qué es lo que sucede? Si en vez de tener un número negativo, yo pongo el 0. Si pongo el 0, 2 elevado a x, cualquier número elevado a un exponente, no me puede dar el valor 0. No es posible. Nunca voy a poder encontrar ningún número aquí, ningún exponente aquí, que al elevarlo al 2 me dé 0. Recordemos, si yo por ejemplo pongo 2 elevado a 0, el resultado de esta potencia es 1. Si pongo un número negativo, menos 10, el resultado de esta potencia lo que hago es invertir. 1 por 2 elevado a 10. Pero, por muy grande que sea este número de aquí, al dividir 1 entre ese número jamás me dará 0, porque para que se anule esta fracción, el numerador tiene que ser nulo. Así que, teniendo en cuenta estas tres operaciones prohibidas, nos va a facilitar mucho la comprensión de estas tres operaciones, nos va a facilitar mucho la búsqueda del dominio de una función real.